Hola, soy Claudia Ardón, soy profesional en sistemas, tengo un posgrado en liderazgo y potencial humano, me he especializado en proyectos. Uno de los logros más grandes que he tenido es haber trabajado por más de 10 años en la empresa privada. He estado en empresas multinacionales que me ha permitido conocer personas de otros países, eso me ha permitido conocer culturas, diferentes idiomas, me ha permitido convivir con otras personas que me han enseñado mucho y me han enseñado que hay muchísimas cosas que se pueden hacer para este país, hay muchísimas cosas que podemos hacer como salvadoreños que todavía no estamos experimentando. Hay muchas cosas que el país necesita, que otros países ya lo han logrado y que como país lo podemos lograr. Uno de los valores más importantes que me han inculcado en mi familia es el respeto, la solidaridad y el amor hacia el prójimo. A lo largo de mi vida y con mi familia he recorrido muchas comunidades y he conocido muchas personas que me han hecho crecer a nivel personal y me han ayudado a ser la mujer que soy. Creo que dentro del país tenemos que siempre mantener los valores y el respeto hacia los demás para poder tener un país más unido, un país que pueda tener metas hacia el futuro y que podamos salir como salvadoreños victoriosos. Entré a la política porque he visto de primera mano las injusticias a lo largo de mi vida. Desde muy joven empecé a visitar comunidades con mi familia desde los 12 años, entonces eso me permitió ver comunidades donde les hace falta muchísimas cosas para poder tener una vida digna, y a lo largo de mi vida adulta he visitado otras comunidades y me doy cuenta de que la realidad es la misma. No ha cambiado nada en todo este tiempo y creo que como salvadoreños debemos involucrarnos, pasar de las redes sociales a dar el siguiente paso, y eso es lo que yo hice. Di el siguiente paso para poder aportar algo más a la sociedad, para poder decir, ok, ¿qué es lo que necesitamos? ¿En qué puedo ayudarlos yo? Porque creo que a veces no es suficiente tener en redes sociales una molestia, decir esto no me gusta, sino que tenemos que hacer un cambio, hacer algo diferente. Tenemos que ver la realidad de nuestro país e involucrarnos. Tenemos que tomar acción y eso es lo que yo hice. Tomé acción para poder aportar un poco más a mi país. Uno de los problemas principales que yo quisiera erradicar para que el país pudiera tener una vida mejor sería la corrupción. Creo que la corrupción es un mal que nos ha atacado durante muchísimo tiempo y tenemos que erradicarlo de raíz. Si no hubiese corrupción, tuviésemos más oportunidades como salvadoreños, hubiesen mejores escuelas, mejor educación, mejor salud, hubiesen muchísimas cosas más que creo que no se han hecho porque hay mucha corrupción en el país y eso no ha permitido que nosotros avancemos. El salvadoreño es una persona luchadora, una persona que sale todos los días a ganarse el pan para sus familias, y creo que la corrupción nos ha frenado como país. Si no hubiese corrupción, creo que el país fuera diferente y estoy segura que tuviéramos mejores oportunidades para nuestros niños, para nuestros adolescentes, en general para el futuro del país, y el país fuera un país mejor. Yo quisiera luchar porque tuviésemos mejores oportunidades y porque todos tuviésemos las mismas oportunidades, por ejemplo, en educación, en salud, en economía. Es algo importante para el país porque un país que tiene una buena educación tiene personas que pueden decidir, pueden aportar más al país, pueden tener una mejor economía, pueden tener un mejor futuro, y eso lleva al país a tener una mejor estabilidad. Creo que la educación es la base para que podamos erradicar muchísimos problemas como la pobreza, como la economía tan deficiente que tenemos en este país, y sobre todo que en esta pandemia se ha evidenciado que la economía del país es inestable y que hay muchísimas cosas que se pueden hacer, pero necesitamos como salvadoreños tener una mejor educación para poder tener un mejor país. Una de las propuestas que yo tengo para la Asamblea Legislativa es enfocarnos mucho en los emprendedores. ¿Por qué los emprendedores? Porque el país como tal tiene muchísimos emprendedores a nivel nacional y si nosotros los apoyamos, la economía va a crecer, ya que
a veces no se les da el apoyo completo y, por ejemplo, si hubiese una ley que los pueda apoyar, ellos pueden optar por préstamos, pueden optar por beneficios que sirvan para poder crecer y eso a su vez hace crecer al país. Una de las propuestas que yo tengo es trabajar para que no exista corrupción. La corrupción es un mal que hemos tenido durante muchísimo tiempo y eso es lo que nos resta muchas veces para que nosotros podamos crecer como país, para que las inversiones lleguen donde deben de llegar, para que la economía del país crezca. Si no existiera corrupción, o disminuyera muchísimo la corrupción, el país tuviese mejores oportunidades y los salvadoreños como tal podríamos tener mejores oportunidades. Podrían tener oportunidades a un mejor empleo, a una mejor economía. Las personas que actualmente no pueden optar por casas, por ejemplo, podrían optar a préstamos para poder tener sus propias casas, podrían optar por tener una estabilidad económica que le permita también al país salir adelante, ya que como salvadoreños tenemos muchísimo potencial y creo que sí tenemos que trabajar en todas esas áreas. A veces me preguntan por qué nuestro tiempo. Primero porque es un partido nuevo, segundo porque es un partido joven, un partido que quiere luchar y que tiene mis mismos ideales. Tenemos los mismos intereses, como por ejemplo la anticorrupción. Queremos hacer las cosas diferentes para el país. Entonces me involucré con nuestro tiempo precisamente por eso, porque creo en el partido, porque creo que podemos hacer la diferencia. Estoy segura que el partido tiene muy buenas intenciones y todas las personas que están dentro del partido también. Aparte, es un partido que te permite ser tú. Los partidos tradicionales normalmente son partidos que te dicen qué hacer, te dicen qué son las cosas que tenés que decir, te dicen cómo votar. En nuestro caso, nuestro tiempo te da la opción de que tú votes y tú digas las cosas de acuerdo a tus propios pensamientos, a tus valores, cosa que los otros partidos no tienen. Eso es algo importante porque tú sos una persona individual, una persona que tiene sus propias experiencias, sus propias expectativas, sus propios pensamientos. Somos personas individuales y como personas individuales tenemos que poder dar nuestra propia opinión y tenemos que poder nosotros votar de acuerdo a nuestros principios y nuestros ideales. Por eso es que escogí nuestro tiempo. ¿Qué quiero aportar yo a la Asamblea Legislativa? Quiero aportar toda mi experiencia profesional. He trabajado más de 9 años en proyectos. Eso me ha permitido poder tener una gran experiencia laboral que al final lo que se hace en la Asamblea Legislativa, aparte de proponer leyes y de ejecutar las leyes, también se proponen proyectos. Los proyectos se llevan desde que se aprueban hasta la ejecución. Y en mi caso, eso me permitiría poder tener un mayor aporte a la Asamblea Legislativa, así como también mis ganas de hacer las cosas diferentes. Sé que muchas personas dicen que quieren cambiar las cosas, pero no solamente basta con quererlas cambiar, sino que también tenemos que tener la fuerza necesaria para poder decir cuáles son las cosas que sí están bien y cuáles son las cosas que no están bien dentro de la Asamblea Legislativa. Y creo que soy una mujer fuerte, una mujer luchadora, que a lo largo de mi vida ha superado muchísimos obstáculos y que eso me puede servir para poder aportar a la Asamblea Legislativa. Aparte de mis principios y mis valores que van a hacer que las cosas sean diferentes. Creo que una persona dentro de la Asamblea Legislativa se debe al pueblo salvadoreño, debe trabajar para el pueblo salvadoreño, debe servir al pueblo salvadoreño y no a sus propios intereses. En mi caso, yo he servido al pueblo salvadoreño en comunidades desde mi adolescencia y eso me ha permitido poder tener las ganas y las fuerzas para poder venir en este momento a enfrentar este reto y poder llevarlo a cabo. ¿Cómo veo a El Salvador en 30 años? Lo veo siempre con personas luchadoras, lo veo con personas que quieran salir adelante, pero tenemos que hacer el cambio en este momento. Si en este momento las cosas no cambian, probablemente el país no tenga ya los recursos para poder mantenerse solo y no tenga ya las oportunidades para que nuestros niños, nuestros adolescentes puedan salir adelante y tengan un mejor futuro. Creo que estamos en este
tiempo en el que podemos cambiar las cosas para poder tener un mejor futuro para el país. En 30 años creo que podríamos ser un país más desarrollado, un país con mejores oportunidades si cambiamos las cosas en este momento. Si no se cambian en este tiempo, probablemente vamos a ser un país muchísimo más pobre, un país con muchas deficiencias a nivel económico, a nivel de salud, a nivel de educación, a nivel de corrupción. Creo que este es nuestro momento para poder cambiar las cosas. Es nuestro tiempo de cambiarlas. Nuestro tiempo ha llegado.